Estamos en nuestra sesión de Viviendo el Evangelio. Para las personas que nos visitan, el Evangelio es la pregunta más importante y la respuesta más importante que debemos de conocer. Y nosotros estamos ahora, no solamente queremos conocer el Evangelio, sino ahora debemos de vivir por el Evangelio. Estamos centrados en el Evangelio. Y para hacer esto, estamos estudiando la carta de Efesios. ¿Quién escribió esta carta? ¿Desde dónde? En la cárcel. ¿Qué otras cartas escribió desde la cárcel en ese tiempo? No, eso no. Filipenses, Filemón, falta una. Es una carta gemela. Empieza con C. Colosenses, muy bien. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. ¿Sale? Esas son las 4 cartas que Pablo escribió desde el lugar más cómodo del mundo en ese momento. Desde la cárcel, fría. Y estamos estudiando que Pablo escribe esta carta a las personas, a cierto tipo de personas, no a todos. ¿A quiénes? A los santos y fieles que están en la iglesia de Éfeso. A esas personas les escribe Pablo esta carta. Y por lo tanto a todo creyente santo y fiel en Cristo Jesús. Es para esas personas. Y hemos subtitulado la sección que estamos estudiando del versículo 3 hasta el versículo 14, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ok. Del versículo 3 al versículo 14 podemos poner un subtítulo de lo que Pablo está hablando ahí, es del plan glorioso de Dios de salvación. Pablo está en forma de canto y alabanza diciendo a Dios: bendito eres tú. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y empieza a enumerar Pablo las bendiciones espirituales. Y empieza a enlistar lo que el Padre hizo en este plan de redención del versículo 4 al versículo 6. Y después Pablo empieza a enlistar lo que el Hijo hizo en ese plan de redención. Y al final termina lo que el Espíritu Santo hizo en ese plan de redención. Ya hemos visto lo que el Padre ha hecho del versículo 4 al 6. Y la semana pasada vimos el primer versículo acerca de lo que el Hijo hizo en ese plan de redención. Preguntas entonces. ¿Qué significa redención? Lo vimos en la clase pasada, los que vinieron pueden responder. Ok, pagar a precio de... ¿Algo más? Acto de poner en libertad algo o alguien. Ajá, acto de poner en libertad. ¿Se acuerdan de lo de la prenda que decíamos de gloria, no? Entonces, ok, hermano Ciro. Sí, digamos el pago que se da por un esclavo para que sea liberado. Exacto. En este caso nosotros esclavos. Ok, muy bien. Eso es la redención. ¿Se acuerdan de la palabra que se usó en griego? Eso ya es más académico. Lutro, pero esta palabra de redención en Efesios 1:7 es apolutrosis. Apolutrosis. ¿Cuántas veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento? Pueden ver los apuntes. 4, 5, 3. 10 veces aparece. Solamente 10 veces aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, esto es muy importante. De la redención, ¿cuáles elementos son los mínimos para entender la idea de redención? ¿Cuáles? La persona que está esclava. Ajá. La persona que va a pagar. Ajá. Y el proceso, ¿no? Lo que se paga, exactamente. La persona que redime, la persona que está esclavizada o presa, y lo que se paga. Eso es la redención. Lo que dijo el hermano, lo que se da como rescate, el pago que se da como rescate de una persona. Eso es lo que vimos más o menos la semana pasada. Y hoy vamos a avanzar con otros textos más. Abran sus Biblias, ahí ya en Efesios, capítulo 1, y vamos a ver los textos que continúan. Hoy vamos a ver 3 textos, y quizás esta sea la primera clase que vemos muchos textos. 3 versículos, exacto, perdón. Efesios 1, versículo 8 y versículo 10. ¿Ya lo tienen en sus Biblias? Para los que no tienen Biblia, ahí está la cita. Vamos a leerlo. ¿Alguien puede leerlo? Que hizo su voluntad para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo y todo esto. ¿Sale?
Y lo vamos a estudiar de la siguiente forma. Creo, a mi entender, yo lo entendí más así. Vamos a estudiar primero el versículo 10, después el 9 y después el 8. ¿Sale? Para que no nos perdamos. El 10, 9 y 8. Es como si fuera una película. Empieza primero por la parte final y después empieza a desarrollar todas las cosas, cómo llegó a ese punto. Ok. Efesios capítulo 1, versículo 10 nos dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este texto muestra, hermanos, el propósito final del plan de Dios. Y vamos a verlo poco a poco. Parte de eso. Este propósito fue planeado, este plan fue ideado, ¿cuándo? En la eternidad pasada. En la eternidad pasada. Antes de crear Dios cualquier cosa de ti y de mí, antes de que algún destello de alguna estrella en el universo entero titilara, antes de todas esas cosas Dios elaboró un plan, su plan de redención, y lo estableció. ¿Cuál era ese plan de redención? Nuestra hermana lo dijo. De reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Vamos a verlo poco a poco. Ese es el plan de Dios. La palabra reunir aquí en este texto se traduce en la Reina Valera como esta palabra en griego. Que aquí mi hermano que es más. Ok. ¿Por qué le pongo las palabras en griego? Porque nos va a servir en muchas ocasiones para ver, esta palabra significa en el griego esto, específicamente, no lo que yo pienso. Entonces es importante que tengas en tu historial esas definiciones. Ok, esta palabra en el griego, en esto lo que dijo el hermano anafalaio, ok. Se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces. Y esta palabra tiene en cierta forma 2 significados o 2 usos. Y la primera de ellas la encontramos en Romanos 13:9. ¿Alguien lo puede buscar para que veamos a qué se refiere esta palabra? El primer significado de la palabra reunir entonces significa resumir. Vamos a ver cómo es que se usa esta palabra en Romanos 13:9. El que lo tenga lo puede leer. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, todos esos mandamientos que empezó a citar, que son de los 10 mandamientos, dice, en esta sentencia se resume. Esa palabra de resume es nuestra palabra anakepalaio. Resumen, es decir, hay muchas cosas separadas, dispersas, y en una palabra las resume, las junta, las une, las reúne. ¿Ven? Otra forma de usar esta palabra en el griego es reunidos bajo una misma cabeza. Y esa es la forma en como en nuestro texto se usa esta palabra. Entonces, hermanos, podemos traducir la palabra como reunir bajo una cabeza todas las cosas, y la cabeza es Cristo. Vamos a explicarlo poco a poco. Pero tengan en su mente estas palabras: reunir, están dispersas todas las cosas, y hay una cabeza, y ahora todo se reúne a esa cabeza, se resume en esa cabeza. Entonces, el propósito de Dios desde el inicio es entregar a Jesucristo, su Hijo, todas las cosas y entregarlo a Él, ponerlo a disposición de Él. Mira cómo este mismo texto de Efesios 1:10 lo traduce la NTV. Y dice, el plan es el siguiente, y aquí está eso. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá, ¿dónde? Bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en los cielos y también las que están en la tierra. Este es el plan de Dios. Aquí lo dice más explícitamente. Ese es el plan de Dios, reunir bajo una cabeza todas las cosas. Y la cabeza es Cristo. Cuando hablamos de estas cosas, de la cabeza, estamos hablando de que Dios ha dado al Hijo todas las cosas, absolutamente todas. Le ha dado su autoridad para que estén debajo de su autoridad de Cristo. Y este concepto, hermanos, lo vamos a ver poco a poco desarrollado por Pablo en esta misma carta. Vayamos a mirar cómo es que Pablo dice que Cristo es la cabeza en otros versículos. Alguien busque la primera cita, Efesios 1:22. Alguien busque la segunda, Efesios 4:15. Y otro busque Efesios 5:23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Cristo. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza y Cristo es la cabeza de todas las cosas y de la iglesia. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Cristo es la cabeza. Y está usando varios ejemplos, Pablo. Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el hombre tiene autoridad y debe de tener esa autoridad sobre su mujer, sobre su esposa, para cuidarla, para honrarla, para respetarla, para amarla. Esa es la autoridad que Dios le entregó al esposo y a quien le va a pedir cuentas por su esposa. De la misma forma es presentado Cristo como la cabeza de la iglesia. La cabeza y todo está reunido hacia la cabeza. Entonces, Pablo está hablando de que Jesucristo, Cristo, tiene toda la autoridad, tiene todo el dominio, tiene toda la primacía, tiene todo el gobierno. Él es el primero entre muchos. Él es la cabeza, Él es lo que está hasta arriba, lo que domina todo. Entonces, reunir bajo una cabeza. ¿Qué es esto de reunir bajo una cabeza? ¿Qué es lo que está Pablo reuniendo? ¿Qué es lo que está diciendo que va a reunir? Conforme el texto. ¿Qué es? Todas las cosas. Y en el griego, todas las cosas es todas las cosas. ¿Y qué son todas esas cosas? Conforme al texto. Efesios 1:10. Las que están en el cielo como en la tierra. Exactamente, las que están en el cielo como los de la tierra. Pablo está diciendo que todas estas cosas están reunidas bajo una cabeza que es Cristo Jesús. Vamos a ver la carta gemela de Efesios, que es Colosenses. Colosenses 1:14 al 20. Y yo lo voy a leer para ustedes. Colosenses 1:14 al 20. Estamos hablando de que Jesucristo es la cabeza y que estamos reunidos bajo una cabeza que es Cristo. Y todas las cosas están reunidas en Él. Colosenses 1:14 al 20. ¿Ya lo tienen? Miren cómo dice el 14. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Este es el versículo que estudiamos la semana pasada. Y Pablo ahora continúa diciendo en Colosenses, en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. Él, el primogénito de toda la creación. ¿Quién? Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí Pablo empieza a decir, ¿qué son todas esas cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él, Cristo. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué son todas estas cosas? Las que son las cosas visibles, las cosas invisibles, lo que es macroscópico, lo que es microscópico, lo que es perceptible en nuestros ojos, lo que no es perceptible en nuestros ojos. Todas las cosas creadas por Dios le pertenecen a Cristo Jesús y Dios lo está reuniendo en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Entonces, hermanos, no hay nada en el universo visible o invisible que Dios no haya entregado a Cristo y que Cristo diga, es mío, me pertenece. Sí, hermano. Incluso en Colosenses dice que no solamente lo que está en el cielo, sino también lo que está sobre la tierra, como se puede ver debajo de la tierra. Filipenses. Exactamente, Filipenses lo dice debajo, o sea, es decir, todo lo creado. Jesucristo puede decir, señalar cualquier cosa de la creación y decir, es mío, me pertenece. Y el texto que estamos viendo en Efesios 1:10 está diciendo que este era el plan de Dios, entregar todo al Hijo. Para el contexto del Imperio Romano, perdón. Una pregunta. Sí, dime.
Adelante, Es adelante. que, digo, o sea, confío y creo todo esto, pero me pongo a pensar todas las cosas, hasta lo malo, y por ejemplo, cuando estén debajo de la tierra, bueno, yo antes me entendía como el infierno, o las dimensiones, ¿no? Porque pues es parte de todas las cosas. Entonces, ahí, ¿cómo funciona? O sea, bueno, sí se reúne, sí va a ser sometido a Cristo para su gloria. Y eso incluye todo, hasta lo malo. Cuando hablamos de todo, cuando hablamos de que Jesús tiene, Los muertos y el infierno, todo está bajo el poder de Dios. El poder del Señor. por definición, aquel que crea, aquel que engendra, tiene dominio sobre lo que engendra. Por ejemplo, nuestra hija está sometida a nuestra autoridad porque la engendramos, ¿sí? Todo lo que Dios ha creado, que viene de Él, todo lo ha hecho, le pertenece a Él. Ahora, Satanás y los ángeles y los demonios pertenecen a Él, no pueden hacer nada si Dios no lo permite. La maldad no puede avanzar en ningún sentido si Dios no lo permite o la evita. Por ejemplo, Dios usó la maldad y permitió la maldad que cayera sobre Jesucristo para que fuera crucificado. Y en ningún sentido Dios perdió la autoridad y el control sobre todas estas cosas. Al punto que voy es de que no hay nada en la creación que esté solita sin estar bajo la autoridad de nadie. Cristo Jesús, están reunidas todas las cosas, tanto de forma positiva como de forma negativa. Eso lo vamos a ver un poquito. Ajá. ¿Sí, hermano? Sí, es que, bueno, algunas personas dicen, ¿no? Que el infierno, el diablo es la autoridad absoluta del infierno. Y no, porque en este texto podemos nosotros incluir eso, ¿no? Exactamente. Que el infierno está bajo la autoridad de Dios. Ese es el que iba a decir. Lo que dijo Gloria, ese es el ejemplo más clásico. Es evidente que Satanás en el libro de Job, ¿qué fue a decirle a Dios? Préstamelo, o sea, dame chance, ¿no? Si Dios no le hubiera dicho que sí, Satanás no hubiera hecho nada, absolutamente nada. Todo lo que vemos de maldad, Hitler, todos los asesinatos, ha sido, en última instancia, permitido por Dios. No es que ellos hicieron y que Dios se le escapó y dijo, ahora, ¿qué pasó aquí? Ajá, no existe eso. Y el texto, y hay muchos textos que dicen eso, y el ejemplo que dijo Gloria, Job, Satanás, exactamente, Satanás ha pedido, etcétera. De hecho, Apocalipsis es el libro que Dios dice cuál es el destino de Satanás. Y aunque Satanás se rebele, no va a poder evitar su destino. No va a hacer nada. Ok, entonces, la idea es esta, están presentando sobre una cabeza, y en el contexto romano, los romanos tenían en su mente que ellos se debían a una cabeza, al emperador. El emperador era casi su dios. Lo adoraban, le respetaban, lo obedecían, lo honraban. De hecho, si no jurabas en cierta forma lealtad contra el emperador, estabas tú diciendo que estabas en contra del emperador y te podían matar. A muchos cristianos lo mataban así, por decir que él no era el Señor. En el contexto romano eso era, solamente había un Señor, había un rey, había un emperador, el emperador romano, el César. Y en el contexto judío solamente había uno que estaba por encima de todos. ¿Quién? Dios, el creador, el Adonai, Jehová, lo que los testigos de Jehová llaman Jehová. Solamente había uno, pero en nuestro texto que estamos viendo en Efesios 1:10, Pablo está diciendo que Dios le ha designado a Cristo toda autoridad y que todo está sometido hacia Él. Es Jesús el Señor de señores y sobre todo y sobre todos. Y esto lo dice desde tiempos antiguos. Miren, por ejemplo, el Salmo capítulo 2. Vayamos al Salmo capítulo 2. Yo solo los voy a leer porque vamos a leer algunas partecitas. Salmo capítulo 2. Y este salmo es un salmo profético anticipando el reinado de Cristo Jesús. La proclamación del reinado de Jesús. Salmo capítulo 2. Y ahí se describe que Jesús es el Cristo, el Rey y el Señor. Adelante. Happy birthday. Mira, aquí hay una silla si quieres, mira, también. Ok, esta silla no. Me vean después. Vas a tapar acá.
Ok, estamos en el Salmo capítulo 2. Y vean cómo esto ya estaba siendo anticipado en el Salmo 2 respecto a Jesús. Miren, por ejemplo, en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, su rey que Dios iba a poner. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 9. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Está hablando todos los que tenían dominio sobre en ese momento. 11. Servid a Jehová con temor y temblor, y alegraos con temblor. 12. Honrad al Hijo, es decir, el Rey, el ungido de Dios, para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama pronto su ira. ¿Qué es lo que estamos viendo en este salmo? Dios está diciendo, yo he decidido cuál va a ser el Rey sobre todos ustedes. Ese será mi ungido. Y yo lo pondré, y lo que ustedes hagan no afectará nada a su dominio, porque ustedes tendrán que responder ante su gobierno y su dominio. Así que, reyes, jueces de la tierra, sean prudentes y hagan las paces con este rey, porque si no, entonces Él los destruirá. Solamente hay un Señor, y este salmo está anticipando el señorío de Cristo Jesús, como su Mesías, como su Rey, como el Señor, como el ungido de Dios. Pero nuestro texto continúa diciendo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios capítulo 1, versículo 10. ¿Qué significa en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Significa que en el tiempo indicado, en el tiempo oportuno, en el minuto, en el segundo, en la hora indicada, dentro del plan de Dios, si pudiéramos poner como un reloj de Dios y con una alarma, es como que Dios estaba viendo, ya se va llegando el tiempo, y en el tiempo oportuno indicado, ni más ni menos, Dios envió a Jesucristo a la tierra. No le envió en nuestros tiempos, no le envió en el tiempo de los aztecas, lo envió en el tiempo indicado por Dios, en el momento oportuno, dentro del plan de Dios. Dios se manifestó en todo el mundo al resucitar a Cristo Jesús de la muerte y entonces públicamente confesando ante todos, este es el Señor, este es mi ungido, este es el Rey, porque Jesús resucitó. Y en el momento indicado Dios hizo esto. ¿Qué cosas son las que reunió Dios en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que logró Dios en Cristo Jesús en el momento indicado, en el segundo indicado? Todas las cosas, pero miren algunas cosas que yo enlisté. Todos están en Efesios. El perdón de pecados, la adopción como hijos de Dios, la reconciliación con Dios, la purificación de pecados, la compañía dulce de su presencia, la esperanza aún después de la muerte, la consolación aún en la aflicción, la fortaleza para luchar contra el pecado, el amor de Dios, una nueva ciudadanía, llamarle a Dios Padre, el ser redimido, rescatado por Dios, el que Cristo es el camino, una verdad, la verdad de Dios y la vida de Dios. Y todas estas cosas, visibles e invisibles, Dios las entregó a Cristo Jesús y las sometió a sus pies. Solamente Cristo puede perdonar pecados, solamente en Cristo podemos ser adoptados, solamente en Cristo podemos recibir el amor de Dios, solamente en Cristo podemos tener una nueva ciudadanía. ¿Sí se dan cuenta? Todo esto ha sido entregado a Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Todo me ha sido entregado. Todas estas cosas son las que Cristo hizo, pero no solamente esto, porque estas son de forma positiva. ¿Y qué pasa con el Satanás y con los rebeldes? También han sido sometidas todas las cosas en Cristo Jesús. El juicio de Dios lo va a hacer Jesús. La ira de Dios se manifiesta al rechazar a Jesucristo. El castigo eterno del pecador, Jesús va a apartar a los cabritos y a las ovejas. Es Jesucristo. El abandono de Dios, cuando en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿de quién se refiere? De Cristo. En aquel día me dirán, Señor, Señor, pero yo no los conozco y los abandono al infierno eterno. Estas cosas son los que Dios ha reunido en Cristo Jesús. Cristo será su juez. O Cristo es tu Salvador, o Cristo es tu juez. Pero de que Cristo es tu Señor, es tu Señor.
de que Satanás tiene un Señor y es Jesús. Pero ese Señor que es Jesús solamente es su juez hacia Satanás. ¿Sí ven? Así que hermanos, por eso es que en Efesios, de forma muy enfática, se usa siempre la expresión en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque está todo sometido en Él. Ok, ese es el versículo 10. Estamos viendo que el plan de Dios era reunir todas las cosas en Cristo a una sola cabeza. Todas las cosas es todo lo creado, y todas las cosas también se refiere a todo lo que Él puede lograr a través de Cristo Jesús. Versículo 9. ¿Alguien me puede ayudar a leer, porfa? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ok, el versículo 9, que estamos aquí leyendo, nos dice que esto que vimos en el versículo 10, que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, que ese es su plan, nos dice que esto era ¿qué? El misterio. Un misterio. Era el misterio de Dios. Esta voluntad de reunir todas las cosas bajo una cabeza que es Cristo, era un misterio para la humanidad, tanto judíos como gentiles. Era un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo no revelado. Algo oculto, algo no revelado. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran decir? Sí, el origen de la palabra es místico. Ajá, de hecho sí. Guardado. Oculto, guardado, ok, guarden esas ideas. De no revelado, ¿qué más? Escondido, oculto. O sea, como que sabes que haya, o sea, sí es oculto, pero como se expresa, como que te intriga, ¿no? Sabes que hay algo. Ok. Tienes el deseo, es deseoso de saber. Normalmente esa es la forma como lo usamos nosotros. Cuando decimos, ay, aquel señor es muy misterioso, ¿no? Como que hay algo que oculta. Pero ese no es el énfasis de esta palabra. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Algo más? Podría ser, no sé si encaja aquí, ¿no? Cuando tenemos la primera promesa de Génesis 3:15, ¿no? Al escucharla, era un misterio de qué forma se daría todo eso, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Sí. Es eso, ¿no? Sí, es parte de eso, pero aún más. Vamos a ver un poquito más. Todo lo que dijeron es correcto, pero el texto o lo que quiere Pablo darnos a entender es aún más intenso. Esta palabra lo que quiere dar énfasis es de que Dios guardó silencio. Lo que dijo el hermano es oculto. No es como que tú viste algo y dijiste, ay, quiero investigar si verdaderamente esto es así, porque siento que hay algo misterioso ahí. No, es simplemente que no sabías que existía eso, que estaba oculto de ti. Es Dios guardando silencio absoluto y no revelando nada. Dios guardó silencio por mucho tiempo y como lo vimos en el versículo 10, en su debido momento Dios envió a Cristo Jesús. Es aquello que estaba más allá de nuestra capacidad, de nuestras habilidades. No había forma de que ningún ser humano conociera que había un misterio y mucho menos supiera este misterio. ¿Cuál misterio? Lo vimos en el versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo, exactamente. Ese misterio. No había forma de poder alcanzar todo esto, pero nuestro texto dice que Dios nos dio a conocer este misterio. Nos dio a conocer este plan desconocido que se había propuesto antes de la creación. Dios reveló y mostró y habló acerca de su misterio y nos lo dio a conocer. Miren cómo Efesios 3:11 nos dice acerca de este plan de Dios. Nuevamente Efesios nos dice el plan de Dios. Efesios 3:11, y lo pueda leer, ahí está en la pantalla o en sus Biblias. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este propósito eterno es el plan eterno de Dios y que Dios hizo en Cristo Jesús ese plan eterno y lo hizo Señor. Su plan eterno, su propósito eterno, su voluntad eterna era un misterio. ¿Qué era eso misterioso que nos dio a conocer? La respuesta es que Cristo es Señor de todo. Eso la gente no lo conocía. En estas dimensiones que les expliqué en el versículo anterior. Que Cristo es el Salvador de sus hijos y que Cristo será el juez de los impenitentes, de aquellos que no se arrepienten y no vienen a Él. Ese es el misterio.
Estamos hablando de que en Cristo están reuniéndose todas las cosas. Estaban dispersas, estaban separadas, y que ahora Cristo Jesús viene a unirlas, a hacer ese resumen en Él. Esto que Dios hizo, hermanos, de darnos a conocer el misterio, fue un acto de la bondad de Dios hacia la humanidad. Porque Dios no tenía que hacer nada por nosotros. Nosotros hemos ofendido a Dios. Nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros hemos seguido nuestros propios dioses. La vanidad, la envidia, la lujuria, la mentira, el egoísmo, el egocentrismo, la autogratificación. Todas estas cosas son nuestros dioses a quien nos postrábamos. Y no queríamos nada acerca de Dios. Dios tenía que haber abandonado a esas personas, a nosotros, en esa condición. ¿Te has puesto a pensar que Dios no ha hecho nada para salvar a los ángeles caídos? Dios no ha mandado nada, ningún redentor para los ángeles caídos. Dios no ha hecho nada por Satanás, ni por toda la legión que tiene, para salvarlos, absolutamente nada. Dios guardó silencio con ellos. Y su silencio ha sido solamente condenación y no perdón para Satanás. Y quizás alguno de ustedes podría decir, oye, pero eso no es injusto. ¿Alguien de ustedes ha orado por los ángeles y Satanás? ¿Se han imaginado eso? O sea, Dios, ¿por qué? Por favor, salva, perdona a los ángeles, a los demonios, ¿eh? Me recordó la película de Constantine, al final, Ajá. hace como, porque él, bueno, me quedo con la trama de la película, como que él puede perdonar, o sea, como que engaña a un demonio, como que lo va a redimir, y ahí es como una, no sé, una burla, una broma, porque es como Constantine le dice que lo va a redimir a los católicos, allá. Entonces el demonio como que quiere aceptarlo y después dice, pues yo no puedo, ¿no? Y lo deja así como, pero te da a entender que ellos querrían eso, Que ellos si tuvieran la oportunidad, y sí se me quedó así como ok. extraña. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido esa petición con Dios de, Dios, haz algo por los demonios. ¿Usted sí? Ok. Algo que no lo conocía. Pero normalmente no hacemos eso, ¿por qué? Porque sabemos que ellos merecen lo que merecen. Tienen lo que merecen. Han ofendido a Dios, se han rebelado contra Dios, y ellos, aunque se les ofreciera esa oportunidad, no la quisieran jamás. Pero Dios no les ha ofrecido esa oportunidad. Ese mismo destino que tenían los demonios, los ángeles caídos, Satanás, es el mismo destino que nosotros deberíamos de merecer. La Biblia dice incluso que nosotros somos poco menor a los ángeles. Somos menor que los ángeles son más gloriosos. Dios hubiera hecho algo por esas criaturas, pero Dios no hizo nada por ellos. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que fue justo Dios en condenarlos a los ángeles. Y eso es lo mismo que nosotros teníamos que recibir de parte de Dios. Pero nuestro texto dice que Dios hizo algo para la raza humana, para el ser humano. Ese gusano, esas personas pecadoras como tú y como yo, que hemos ofendido a Dios, Dios ha hecho algo por nosotros. Fue una iniciativa divina, algo que Dios quiso revelar y dejar de guardar silencio y decir, este es el camino de salvación. Cristo es el Señor de todo. Cristo es el Señor y el autor de salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo en todo esto. ¿Y por qué quiso darnos Dios a conocer este plan que era un misterio para nosotros? Nuestro texto dice que fue según su beneplácito. ¿Sí lo ven ahí? Efesios 1, versículo 9. ¿Sí lo notan ahí? Dice que Dios lo hizo según su beneplácito. Dios nos dio a conocer este misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué significa según su beneplácito? Significa que Dios le agradó hacerlo. Significa que Dios le plació hacerlo. Significa que Dios en su corazón deseó manifestar esta bondad para sí mismo al ser humano. Y no porque nosotros lo mereciéramos, o porque lo anheláramos, o porque deseáramos ser salvos, o porque quisiéramos ser salvos, o porque viera que somos buenas personas, porque dijera, es que Mariana de verdad es una persona excelente, necesito que ella conozca el mensaje. Dios no lo hizo así. Dios lo hizo
a pesar de nosotros no merecerlo, por su beneplácito, por su bondad, que Dios lo hizo. Miren cómo un autor, William Hendrickson, en su comentario de este versículo dice: fue la voluntad del Padre que el más sublime de los secretos fuese publicado a los cuatro vientos y que penetrase profundamente en el corazón de los suyos. Fue una iniciativa divina, hermanos. Fue un acto de bondad que Dios retirara su silencio y en el momento oportuno revelar a Cristo Jesús y enviarlo, trayéndolo de la muerte también, para manifestar que Él es el Señor de todos. Y no lo merecíamos nada. ¿Y por qué hizo Dios esto? ¿Y qué hizo Dios para revelarnos este misterio? ¿Qué hizo en nosotros? Versículo 8. Exactamente. Versículo 8. ¿Qué hizo Dios para mostrarnos este misterio? El misterio era que Cristo Jesús se reúne en todas las cosas, que Él es el Señor de todos. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y cuando Pablo habla de con nosotros, hermanos, ¿a quién se refiere? A los salvos, ¿no? Los salvos elegidos, ¿algo más? A los que les predestinó. Todo eso es cierto, todo eso es cierto, todo eso es cierto. Dios hizo sobreabundar para con nosotros, es decir, no a todo el mundo, y hasta eso es gracia, sino con aquellos que Él quiso rescatar y manifestar su gracia. Aquellos que han sido perdonados por sus pecados, aquellos que han sido llamados de la luz de las tinieblas a la luz, aquellos que han sido justificados, glorificados, santificados por Dios, aquellos que han mortificado sus pecados, aquellos que persiguen a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, aquellos que mortifican el pecado todos los días, aquellos que aman cada día más a Dios y aborrecen cada día más su pecado. De esos es que está hablando Pablo con nosotros, esos redimidos, y no toda la humanidad. Cristo Jesús, después lo explicaremos, Cristo Jesús no murió por todo el género humano. Jesús dice: yo vine a dar mi vida por mis ovejas. No sabemos quiénes son las ovejas, pero Dios hace ese llamado general para todos de que vengan y arrepiéntanse ante mí. Pero vemos que en este texto que se refiere, este parte de sobreabundar para con nosotros a este tipo de personas. Ahora, Pablo usa la palabra sobreabundar para con nosotros. Esta palabra sobreabundar en el griego tiene sus implicaciones de tener abundancia, de tener más que suficiente. Ser excesivo es desbordar, es cuando tú pones un vaso de agua y le pones debajo de una llave de agua y empieza a gotear y gotear y se llena y se sigue goteando y se desparrama. Eso es lo que significa la palabra sobreabundar. Y esto es lo mismo que pasó con Jesús cuando hizo la multiplicación de panes y peces. Dice que Jesús multiplicó panes y peces y que alcanzó para todos y se saciaron. O sea, imagínate, saciarte por completo. Y no solamente eso, sino que el texto dice que sobró muchísimo. Esto es sobreabundar. ¿Y qué es lo que sobreabundó en nosotros? Que hizo desbordar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Toda sabiduría e inteligencia. Eso es lo que Dios desbordó, trajo en exceso hacia nosotros, sabiduría e inteligencia. ¿Qué significa sabiduría, hermanos? ¿Temor de Dios? ¿Algo más? Cuando ustedes dicen, ¡ay, qué persona tan sabia! ¿A qué nos referimos? Hacerlo correcto en el momento. Hacerlo correcto en el momento, ¿ok? ¿Algo más? ¿Quieren participar? ¿No? Conoces mucho, pero dices hacia lo bueno, ¿no? Ok, conoces. De todo, con el Ajá. te vas hacia lo bueno. Ok, ¿algo decía, hermana? Ok. Miren una definición de internet, ¿no? De un diccionario. Sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. Es usarlo para lo que es correcto y lo que es mejor. Y la palabra en nuestro texto inteligencia
se refiere a una clase de discernimiento, de prudencia, de sensatez, de diferenciar lo bueno de lo malo y escoger lo que es mejor. Esas son nuestras palabras. Ahora, fíjense entonces lo que todo esto va cobrando sentido, lo que Pablo está diciendo. Sabiduría, en cierta forma, se refiere a una sabiduría teórica, y la inteligencia se refiere a una sabiduría práctica, una prudencia, un discernimiento, una sensatez. Pero todas estas dos cualidades que Dios nos ha sobreabundado y que nos ha dado todo, se refiere en principio a algo con la mente. Se refiere a que estamos poseyendo alguna clase de conocimiento que antes era un misterio, pero que Dios ahora nos da toda la sabiduría e inteligencia, sabiduría teórica y sabiduría práctica. Es un ejercicio en cierta forma mental. Pero Pablo no habla de una sabiduría meramente humana. Porque tú pudieras conocer a cualquier persona y decir, esa persona es sabia. En la Biblia, en Santiago 3:13 al 18, Santiago menciona dos clases de sabidurías. Ahí lo pueden ver en sus casas. La sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es terrenal, humana o diabólica. Así lo pone Santiago. Conforme a la Biblia solamente hay dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría de Satanás, del diablo. Entonces, no es algo de lo que podemos obtener conforme a nuestro texto, porque es algo que Dios nos está dando, toda sabiduría e inteligencia, sino es algo que Dios tiene que darnos. No es en base al esfuerzo humano, no es en base a lo que hacemos. Pablo habla entonces de la sabiduría de lo alto, la divina, que Dios derrama sobre nosotros, en nuestros corazones y en nuestra mente. Y hermanos, a la luz de todas estas cosas, de esta sabiduría divina, significa entonces que aquellas personas que han sido perdonadas, que no han sido perdonadas de sus pecados, aquellas personas que no han sido justificadas, que no han sido redimidas, entonces esas personas son las más ignorantes, necias, tontas, locas. Sin la sabiduría divina que Dios derrama abundantemente sobre una persona, esa persona, si no tiene eso, es una persona tonta, ignorante, necia, y pone las palabras que tú quieras. Y yo no lo digo, lo dice en la Biblia. Vamos a ver algunos textos. Porque puede ser que uno, no, yo nunca fui tonto, no, yo siempre fui muy sabio e inteligente. Ok, Proverbios, ¿dónde? Proverbios 1:7, ¿alguien puede buscar cada una de las citas? ¿Ok? Exactamente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Cómo les llaman las personas que no tienen la sabiduría de Dios? Insensatas. Salmo 32:9, y con ese texto vete a tu casa. Salmo 32:9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, se acercan a ti. Porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo les llama este salmo a ustedes? Mulas, burros, necios. Les digo que para allá, y ustedes quieren ir forzosamente para allá, a no ser que yo les ponga algo a ese mulo, a esa bestia, no va a poder hacer lo que yo estoy diciendo. Ustedes son como ellos, y el texto dice, no sean como ellos. Nos llama tontos, mulas, bestias, sin el conocimiento y la sabiduría de Dios. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Son necios, ignorantes, no son entendidos. Está hablando de lo mismo. Romanos 1:21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
ahí entramos todo el mundo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba entenebrecido, estaba entontecido, era como una bestia que no entendía y no conocía nada acerca de Dios, y solamente actuaba conforme a sus deseos, sus pasiones, sus anhelos pecaminosos, y solamente hacían lo que sus vientres, dice la Biblia, lo querían. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento que está nulo respecto a los misterios de Dios, a lo que Dios es. Y dice que entonces ese entendimiento entenebrecido los hace ajenos de la vida de Dios, no conocen de la vida de Dios. Pero la Biblia es aún más enfática. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, es decir, cualquiera que ha nacido de hombre y mujer, Brisita, cualquier hombre que está en este mundo, cualquier hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el texto es enfático, no las puede entender. Aunque les pusiera frente un libro de texto a un burro, no lo va a entender. Para él es locura y solamente es comida, voy a comérmelo nada más. Pero no lo entiende. Esto es lo que está diciendo la Biblia acerca de lo que nosotros somos. Y parte de la ira de Dios en Romanos 1 y 2 es de que Dios deja a la humanidad en sus razonamientos, Dios deja a la humanidad en sus pensamientos, en sus deseos. Dios los abandona de ustedes piensen lo que piensen, ustedes sientan lo que sientan, ustedes hagan lo que hagan. Y esa es la ira de Dios. El abandono de Dios al hombre, dejarlo en sus pensamientos y sus razonamientos. Y por lo tanto es un mulo que va caminando directamente a un hoyo y un precipicio, y que tú le estás diciendo, no te vayas por allá, y ese mulo, esa bestia, ese animal no ve las consecuencias y camina directamente, de manera voluntaria, a su perdición. Eso somos nosotros. Entonces, lo primero que Dios hace, conforme a este texto, es de que a los redimidos, a los hijos de Dios, a los que Él ha querido rescatar, lo primero que hace Dios es iluminar sus mentes con la verdad de Dios. La verdad acerca de quién es Él, de su santidad, de su amor, de su justicia, de su juicio, de su ira, de su bondad, de su gracia. Estos son la gloria de Dios. Lo primero que el hombre entiende es Dios es santo. Dios es soberano. Él me creó. Y lo segundo que el hombre entiende cuando es iluminado con esta sabiduría e inteligencia es de que yo soy un hombre pecador y que he ofendido a Dios y que merezco el castigo y que merezco el infierno. No soy bueno. Dios, tú no tienes por qué perdonarme. Y lo tercero que el hombre entiende respecto a todo esto es acerca de Cristo. Pero Cristo es lo único que me puede salvar. En Cristo se manifiesta la bondad de Dios y Cristo puede perdonarme, puede ser mi sustituto. Ven entonces cómo ese mulo ahora que estaba ahí deja de ir perseguir eso y entonces es iluminado y entiende y es humanizado. Verdaderamente tiene vida. Y este mulo, conforme a 2 de Corintios, se me olvidó el nombre. Somos nuevas criaturas en Él. Dios lo convierte en un ser humano, ilumina su mente con la capacidad de entender quién es Dios, quién es Él y quién es Cristo Jesús. Y este mulo que fue transformado completamente en un ser humano, puede entonces correr a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Su única esperanza, su único anhelo es Él. Esta sabiduría e inteligencia es lo que nosotros entendemos en esa parábola en Mateo 12, 44 al 26. Estoy mal la cita. Acerca de ese tesoro escondido y esa perla preciosa. ¿Qué es lo que pasó con esa persona que estaba buscando esos tesoros? Entendió que lo que estaba ahí era más precioso y más glorioso que todo lo que él poseía. Esto se refiere a esto. Esta sabiduría y entendimiento derramada sobre las personas les ayuda a entender que todo lo que en este mundo existe es basura, pero Cristo es glorioso. Y entonces renuncian a todo lo que tienen
luchan con todo lo que tienen para poseer esto que es más precioso y más glorioso. Eso es sabio. O sea, de lo que Pablo dice, no recuerdo qué libro que todo lo estimo por basura, ¿no? En busca de Cristo. Ajá, exacto. Esa es la misma idea. ¿Por qué? Porque hemos entendido y ha venido a nuestra mente un conocimiento. Miren cómo 2 Corintios 4:6 lo pone. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cuándo ocurrió eso? Porque Dios que mandó, ¿cuándo ocurrió eso? Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Exactamente, en Génesis. Estaba en oscuridad, en tinieblas, y Dios mandó que de la nada produjera algo. Y mandó su luz. Solamente había tinieblas y mandó su luz. Dios es poderoso porque mandó que de la nada creciera la luz. Dios es soberano porque Él decidió hacerlo en el momento oportuno y en el momento correcto. Ese mismo Dios poderoso y soberano es el que resplandeció, el que hizo resplandecer en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La Biblia está poniendo entonces esta misma idea. Así como en el Génesis, lo único que podía suceder es que si Dios hablara, traía luz, el ser humano lo que necesita es de que Dios hable a su mente y Dios diga, sea la luz. En el corazón del hombre pecador, de esa mula, de esa bestia, sin entendimiento acerca de Dios. Estábamos, hermanos, entonces ajenos del conocimiento de Dios, un conocimiento verdadero de Dios, conocimiento verdadero del hombre, un conocimiento verdadero de Cristo, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y mandó su luz verdadera a nuestro necio corazón entenebrecido, inundado de pecado. Pero aún más, no solamente Dios nos ilumina para saber lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros, sino conforme a nuestros textos del versículo 9 y 10, que el enfoque es una cabeza, Jesús es el Señor, esta sabiduría e inteligencia que fue derramada hacia nosotros nos ayuda a entender que Él es digno de obedecerle y someternos ante Él. Que Él es nuestro Señor, no solamente el que nos salvó, sino que ahora que es el digno de ofrecer toda mi vida por Él, de renunciar al pecado, de mortificar el pecado, de arrepentirme de mis pecados, de decir no a muchas cosas que yo deseo y anhelo solamente por conocer y saber más de lo que Él es Dios. De saber que Él es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Entonces Dios derrama esta sabiduría e inteligencia para poder hoy discernir que Cristo es más glorioso y precioso que la enfermedad que estoy pasando, que el pecado por el cual estoy siendo agobiado, que la tentación por la cual yo me he sido expuesto. Esta sabiduría e inteligencia acerca de Dios nos puede ayudar a discernir y renunciar al pecado y someternos al señorío de Cristo Jesús. Podemos huir del pecado y correr a Cristo, porque podemos apreciar el valor infinito, glorioso y majestuoso que es Cristo Jesús. Por eso necesitamos esa sabiduría e inteligencia. Tú no vas a poder luchar contra el pecado si no tienes esa nueva naturaleza de Dios en la cual Dios ha derramado esa sabiduría e inteligencia. Tú no vas a poder agradar a Dios si no tienes esa sabiduría e inteligencia que ha sido iluminada en tu corazón respecto a la gloria de Dios. Ok, estamos a punto de terminar. Efesios 1, 8 al 10. Y ese es el resumen. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, Dios tenía un plan, y su plan era reunir todas las cosas en Cristo. Todo lo que estaba disperso, separado de Él, en Cristo Jesús, lo hizo Señor de salvación, Señor de perdón de pecados, Señor de nuestra santificación, Señor de nuestra redención, Señor de nuestra justificación, el Señor de nuestra adopción y de la glorificación en el cielo. Ese es el plan de Dios, someterlo todas las cosas a una cabeza, que es Cristo Jesús.
Pero este plan era un misterio, tú y yo no podíamos conocerlo. Si tú conoces algo acerca de Dios y que te lleva a santificación y a glorificación hacia Dios, fue porque Dios decidió dejar ese misterio y revelar ese misterio a nuestra mente y nuestro corazón. Dios mandó de que de las tinieblas su luz del Evangelio, la luz de su conocimiento, resplandeciera en nuestros corazones. Esto fue un acto de bondad de Dios, para que nosotros pudiéramos conocer la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y Dios no solamente derramó algo pequeño, sino que sobreabundó, excedió, derramó, desbordó todo lo que necesitamos hoy y para siempre respecto a su gloria y a su santidad, para vivir entonces bajo el señorío de Cristo Jesús, para ver que Él es mi cabeza y que Él es más hermoso, que Cristo es el Señor. Escuchen lo que Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si tienes a Cristo Jesús, si tenemos a Cristo Jesús, tenemos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dejamos de ser bestias, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, recordemos, hermanos, que estos textos que están aquí forman parte del cántico de Pablo al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo sobreabundar para con nosotros. Esto forma parte del cántico de David, de lo que él decía: eres glorioso, Dios. Yo no merecía más que lo que los demonios merecen, que es el infierno. Yo merecía ser condenado por ti, pero tú tuviste misericordia de mí y me salvaste y me diste el conocimiento de ti, y ahora vivo bajo tu señorío. Entonces, hermanos, a la luz de todas estas cosas que hemos visto, si tú has sido redimido por Dios, agradécele a Dios, porque de tus densas tinieblas que te llevaban a la condenación, Dios dijo: sea la luz en ti, sea la luz en ti, sea la luz en ti. Conóceme y sé salvo y vive para mí. Conoce entonces, hermano, más a Cristo Jesús a través de su palabra. Ten comunión con Él, ten intimidad con Él a través de la oración y su palabra. Y cada día decídete renunciar a todo aquello que ofende a Dios, a su señorío. Y una y otra vez esfuérzate por someterte al señorío de Cristo Jesús, porque Él es glorioso, maravilloso, precioso. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das al meditar tu palabra, Dios. Bendito el día, Dios, en que de las tinieblas tú mandaste tu luz a nuestros corazones, Dios. No merecíamos, Señor, tal misericordia. Merecíamos solamente la condenación por nuestros pecados y delitos contra ti, porque te hemos ofendido y te habíamos ofendido en muchas formas, Señor. Pero Dios, que tuvo misericordia de nosotros, a su tiempo correcto y oportuno, envió a Cristo en nuestros corazones, y la luz resplandeció, y pudimos ver a través de Cristo Jesús lo glorioso y maravilloso que eres tú, Dios. Así que Dios, ayúdanos a someternos al señorío de Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir bajo el señorío de Cristo Jesús. Ayúdanos a renunciar, Señor, al pecado. Ayúdanos a discernir que tú eres mejor, Señor, que la lujuria, que la pornografía, que la envidia, que la mentira, Señor, que los enojos, que las iras, que los celos, Dios. Y constantemente ver lo que tú has hecho en nosotros, Dios, y poder renunciar a todas estas cosas que son basura y poder perseguir a Cristo Jesús, que es las riquezas, el tesoro escondido de Dios en Él. Señor, gracias por todo lo que tú haces para tu propia gloria, porque no viste nada bueno en nosotros, Dios, pero en esa manifestación fuimos bendecidos, Dios. Ayuda a mis hermanos, todos los que estamos aquí. Si alguno no te conoce, Señor, haz tú resplandecer tu luz en ellos, Dios, y que puedan conocerte a ti, porque no se trata de cuánta capacidad tenemos de entender todo esto, sino se trata de una obra tuya, Señor, un milagro tuyo, Dios. En tus manos estamos, Señor, y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.